Comenzamos. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Galindo y yo soy la presidenta del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Y esta tarde tengo el gran honor, como todos nuestros invitados, de presentar a Olga Demé Serrano. Olga es profesora de francés, intérprete, traductora, escritora, con una larga trayectoria, por supuesto, en la combinación francés-español, español-francés. Y además, entre uno de los tantos reconocimientos a lo largo de su vida académica es que Olga cuenta con la presea de las palmas académicas en grado de caballero por el gobierno, otorgada por el gobierno de Francia, por fomentar relaciones culturales entre Francia y México. Entonces, creo que hablo por todos cuando digo que muchas gracias por estar aquí, Olga. La verdad es un gran honor y un gran placer poder escuchar parte de lo que han sido todos tus antecedentes académicos, tu experiencia desde tus inicios, toda tu carrera como lingüista y por supuesto que nos hables de tu última obra, de tu glosario, en qué consiste. Estoy segura que más de un traductor y más de un intérprete le vendría bien como material útil para el ejercicio. Entonces, sin más, muchas gracias a todos por estar aquí y Olga, te cedo la palabra. Muchas gracias, Giselle. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bonsoir a tous y a toutes. El honor es para mí y el placer de estar con ustedes. Y quiero sinceramente dar un gran agradecimiento a Giselle Galindo, presidenta del Colegio de Licenciados en Traducción e Interpretación, Colegio Mexicano, así como también a Fernanda Salazar del ICETI, Instituto Superior de Estudios en Traducción y Lingüística e Interpretación, discúlpeme, que gracias a las cuales estoy con gusto aquí con ustedes en esta charla. La charla va a ser dividida en dos partes. En la primera hablaré algo de los inicios de la interpretación en México, así como de mis primeros inicios y también de algunas actividades que me llevaron a la realización del libro que voy a tener el gusto también de presentarles, que es un glosario. ¿Qué les voy a decir de la interpretación? Yo creo sinceramente que la interpretación siempre ha existido, desde que el ser humano adquirió la capacidad de comunicarse por la voz. Tiene que haber habido interpretación para resolver problemas de comercio, de política, de migración, en fin, nunca ha faltado necesidades y siempre ha habido alguien que se encuentra en medio, que es un canal de comunicación. ¿Qué pasaba en México antes de la conquista? Eran muchas lenguas, muchas etnias que hablaban muchas lenguas. Seguramente necesitaban intercomunicar. Actualmente todavía quedan 68 idiomas nativos hablados y además 364 variantes. Seguramente necesitan comunicar y como a veces de un pueblo a otro la variante impide la comunicación, tiene que haber alguien que conoce las dos partes, las dos poblaciones y va a servir de ese canal, es un intérprete. Pero el caso más duro para la interpretación, más indispensable, fue cuando unos navegantes bárbaros llegaron a las costas de América, desembarcaron y se toparon con gentes que hablaban algo totalmente diferente del español, lengua neolatina. Uno de ellos, Cortés, decidió incursionar en México hasta el altiplano, pero primero llegó a Yucatán
y para su suerte se encontró con un soldado de una incursión anterior que había sido hecho prisionero por los mayas. Estuvo 7 años, creo, en cautiverio, aprendió el español, llega Cortés y lo libera, pero lo introduce a su tropa, su pequeña tropa, como intérprete. Por lo tanto, Cortés va a poder comunicar con los pueblos por los que pasa, con todos los lugareños que encuentra en su camino. Pero una vez llegan unos totonacas. Estos no hablan maya, hablan náhuatl. Y Jerónimo de Aguilar, el soldado rescatado, no sabe náhuatl. ¿Qué va a suceder para otra vez la suerte de Cortés? Habían en Centla, un pueblo por donde pasó, le habían regalado 20 jóvenes como posibles esposas de sus lugartenientes. Pero los totonacas, hablando náhuatl, no había modo de comunicarse con ellos. Y se descubre que una de esas jóvenes, la Malinche, Malintzin o Doña Marina, es una joven de origen, que por origen habla náhuatl. Posiblemente era de la zona de Veracruz, de Coatzacoalco, algo así. Y ella era una joven muy inteligente, muy observadora, pero con ese don de lengua que no todo el mundo tiene. Entonces ella ofreció sus servicios, dijo yo puedo traducir, y le tradujo del náhuatl a la maya y Jerónimo de Aguilar de la maya al español para Cortés. Se estaba estableciendo la cabina de Ruilei. Posteriormente, Malinche aprendió también el español y se volvió cabina trilingüe. Bueno, la experiencia de los documentos nos muestran que durante toda la colonia y después hubo grandes traductores, grandes intérpretes, pero la profesión no era una profesión. Ser intérprete no era una profesión. Y hasta que lleguemos a los juicios de Nuremberg en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que profesionalizar la interpretación simultánea. Se practicaba más la consecutiva. La simultánea se volvió indispensable en estas circunstancias porque se estaba juzgando a la vez mucha gente y en muchas lenguas. Las lenguas que se utilizaron entonces fueron el inglés, el ruso, el francés y el alemán. Y tenía que haber suficientes intérpretes en estas 4 lenguas. Fue necesario formar así, sobre la marcha, intérpretes como competentes y establecer reglas de ética, reglas de funcionamiento, requisitos, límites para todos estos nuevos profesionales o profesionistas. Las cabinas, el material, todo se fue mejorando, perfeccionando, adecuando a estas circunstancias. Y podemos decir que allí nace realmente la interpretación como profesión. La primera escuela para la enseñanza de la interpretación y la traducción creo que es en los años 40, no me acuerdo bien la fecha. ¿Qué pasa en México? En México no hay interpretación todavía hecha de manera profesional, pero hay una señora que tiene esa capacidad, que tiene el don de lengua
y que va a crear un equipo. Ella fue la intérprete de Echeverría. Las personas que conocieron la época de Echeverría la recordarán sentándose junto de él para las interpretaciones en todos los casos internacionales. El grupo, el equipo que construye Italia Moraita resulta brillante, a pesar de no haber tenido una formación ad hoc, pero tenían varias cualidades que favoreció el poder crear este equipo. En primer lugar, seguramente habían tenido la oportunidad en su niñez de estar en 2 o 3 países y aprendieron lenguas diferentes desde jóvenes, desde niños, con lo cual se capta más fácilmente la intencionalidad del discurso de quien habla, saber distinguir entre las muchas acepciones de una palabra. Puede uno confundir la palabra en alguna de sus acepciones que no sea la correcta. Seguramente habían viajado, tal vez por causas de la guerra, no forzosamente muy agradablemente, pero tenían el bagaje que da el viaje, un ambiente seguramente bastante multicultural y sobre todo, aparte del don de lenguas, tenían el don de la interpretación. Es un don, como por ejemplo, un bailarín necesita mucha flexibilidad, un cirujano necesita manos firmes, un músico necesita un oído muy bueno, pero un intérprete necesita un mecanismo muy especial que le permite recibir una información, entender no solo las palabras, no solo el mensaje, pero también la intencionalidad, si es dicho en tono normal, si es una agresión, si es un chiste, si es irónico, alguna intencionalidad y, como le decía, el sentido, el significado exacto de la palabra en su acepción correcta. Y todo eso, ser capaz de transmitirlo instantáneamente y con el cuidado de que no se diga las palabras por palabras, sino transmitir la intención con la que se expresó el orador, el que inicia la conversación hacia el receptor. Es un proceso sumamente complejo y hay que tener esa facilidad natural para lograrlo. Seguramente las personas que conformaron el primer equipo tenían esas cualidades. Yo quiero hablar de uno de los miembros de este equipo. Se llamaba Guido Gómez da Silva, que en paz descanse. Fue, antes de venir a México, intérprete profesional en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, en la Interpol. Hablaba muchas lenguas, él sí tenía el don de lengua. Hablaba italiano, veneciano, pero hablaba francés, inglés, español, estudió chino, estudió ruso, o sea, tenía un amplio mundo en el conocimiento lingüístico. Pero aparte, y es lo que quiero destacar, a pesar de trabajar muchísimo en cabina porque era muy solicitado, se dio el tiempo para escribir 6 diccionarios. Quiero comentarles los nombres de esos 6 diccionarios porque me parece asombroso. Un breve diccionario etimológico de la lengua española, un diccionario de mexicanismos,
un diccionario internacional de literatura y gramática de este tamaño. ¿Se imaginan el tiempo para, con detalles finísimos, hablar de muchísimas cosas? También uno geográfico universal, un opúsculo con los nombres de los países y algo que demuestra una amplitud de intereses, un diccionario internacional de gastronomía. Se dan cuenta cómo pudo hacer todo eso. Para mí es mi ejemplo. Era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Desde hace no tanto tiempo, cuando ingresé al CEMICO, es decir, al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia, tuve la oportunidad de compartir cabina con él. Fue un gran honor y un placer, porque además era muy sencillo y amable. Para mí fue una experiencia, porque además de hacer todo ese proceso que manejé anteriormente, él era capaz, con su larga experiencia, de resumir lo que recibía. Lo digería para el auditorio. Era algo extraordinario. Realmente fue un gran ejemplo. Pero ahora voy a hablar de mis inicios. Cómo empecé a trabajar en la interpretación de una manera absolutamente fortuita. Yo no conocía los grupos que existían, ni conocía tampoco lo que era realmente la interpretación. Yo daba clases de francés en el Instituto Francés de la América Latina, l'IFAL, que seguramente ya conocen todos. Allí era maestra cuando llegó una vez una solicitud de que alguien pudiera ayudar al coordinador del 19º Congreso de Sociología para seleccionar, traducir o resumir los documentos en francés que se utilizarían durante el Congreso, que se manejarían. Fue para mí un gran descubrimiento. Yo había aceptado, tenía tiempo, no me caía mal unos centavos más. Así que hasta recuerdo el nombre del coordinador, y de eso hace mucho tiempo. Y era el licenciado Carlos Echanove. Fue una experiencia interesantísima. Conocí gente brillante. Me acerqué a ciertos temas de la sociología que siempre me había interesado. En fin, se abrió un mundo que desconocía de la traducción. Posteriormente, en el 62, hubo una quincena franco-mexicana para los intercambios tecnológicos y me sugirieron presentarme. Trabajé, no era en cabina, no era interpretación en cabina, sino comunicación entre los empresarios franceses que trataban de interesar a los mexicanos en sus productos y habilidades. Pero fue también una experiencia, y allí una persona que me oyó me sugirió presentarme con Olga Domínguez. Olga Domínguez había sido miembro del equipo de Italia Moraita, pero tuvieron alguna divergencia, se salió y creó su propio equipo con el nombre de COC, Centro Organizador de Congresos. Yo fui, por lo tanto, con Olga Domínguez, que estaba tratando de crear la cabina de francés. Me hicieron una pequeña prueba, parecía aceptable, con bastante velocidad, y una de las brillantes intérpretes de inglés, que era Gloria Olson, me dio un cursillo sobre aspectos técnicos, cómo mover la voz, cómo manejar la voz, cómo manejar el micrófono, cómo estar dentro de una cabina, en fin, algunos consejos técnicos
durante algunos meses. Y por fin me lanzaron a la palestra en un evento pequeño, un evento en solo francés, que es de los empresarios farmacéuticos católicos. Compartí cabina con un señor grande que se decía intérprete profesional. Me tocó a mí, me senté a la izquierda, a mí me tocó empezar, pero a los 25 minutos el señor me quitó el micrófono y fue un desastre, porque este pobre señor no tenía la velocidad suficiente para seguir al ponente, y además su voz no proyectaba, la guardaba dentro de la boca. Entonces no se entendía y el auditorio se empezó a inquietar. La coordinadora del evento me vino a buscar y dice, quítale el micrófono. No me atreví. Era yo todavía bastante joven. Este señor, persona muy seria, no pude hacerlo. Me pidió al terminar la sesión de 1 hora que le dejara estudiar el documento siguiente. Teníamos los documentos maravilla y que iba a prepararlo, pero no preparó nada porque le dijeron que no iba a seguir, no podía. Entonces tuve que continuar la sesión, las 2 ponencias siguientes, que eran de 1 hora cada una, y pues no me fue difícil. Era un vocabulario sencillo, no había muchos términos técnicos y tenía además el documento. No tuve ningún problema en continuar, pero lo asombroso fue que al término del evento, el panel que estuvo al tanto de lo que había sucedido al principio, volteó todo el grupo y me aplaudieron. Yo no salía de mi asombro, no sabía qué hacer, pero eso fue la llave que hizo que me integrara en forma definitiva al equipo de Olga Domínguez. Después fue la preparación para el 4º Congreso de Cardiología en México, etcétera, etcétera. Y ya descubrí el amplio mundo de la interpretación, de sus grandes ventajas, conocer gente interesante, aprender, viajar, conocer lugares que uno no conocería seguramente si no fuera por la interpretación. En fin, fue una cosa muy interesante. Pero en esta época había una especie de proceso de lealtad, porque nada más había 2 grupos, el de Italia y el de Olga. Entonces había que ser leal al grupo donde estaba uno. Yo era leal al de Olga, no tenía motivo para no serlo. Y para mí una prueba fue que cuando los Juegos Olímpicos, como fueron ganados en exclusividad, interpretación y traducción por Italia, yo no me presenté como intérprete, pero dije, no me puedo quedar fuera de esta justa tan magna, algo tengo que hacer. Y me asignaron como secretaria de sesiones. Estaba muy contenta, pero resulta que las sesiones se desarrollaban en los sótanos. Nunca vi absolutamente nada de los juegos. Mi compensación fue que al terminar el evento, Brígida Alexander, que era la responsable de las actividades subterráneas, me dio un premio de 1,000 pesos extra a lo pactado, que me cayeron muy bien. Pero bueno, yo quisiera señalar un aspecto de la interpretación que me fue celebrado algunas veces por los oyentes y que creo que realmente es importante para los que están iniciándose en la profesión, es saber modular la voz. Los oyentes, el auditorio está durante horas sentadito oyendo y oyendo, llega a cansarse.
Y si la voz del intérprete es monótona, monocorde, y no es suficientemente interesante lo que se está diciendo, se va a dormir. El saber modular la voz un poco como contando un cuento o tratando de transmitir la intencionalidad del ponente, o sea, si es una ironía, si está alegre, si está muy decepcionado, qué sé yo, su intencionalidad, darlo a sentir junto con las ideas. Creo que eso es algo que yo recomendaría muy particularmente. Bueno, un problema que teníamos era la falta de recursos. No se tenía de ninguna manera toda la electrónica de ahora, lo digital, etcétera. Y teníamos que elaborar glosarios, glosarios tras glosarios. Tengo una pila enorme de palabras que se había que encontrar para la temática de este evento y olvidarlos luego tantito para aprender los otros y tener el glosario a la mano para refrescar los conocimientos. Es un poco un antecedente para el libro que les voy a presentar. Pero la redacción, la realización del glosario no solo se debe al mundo de la interpretación. Tengo otros antecedentes que me llevaron a acumular durante años los falsos amigos que iba descubriendo y que otras personas me comunicaban. Fui haciendo un paquete grande de falsos amigos, pero que se quedaron en el cajón mientras me desocupara. Siempre estuve muy atareada. Los antecedentes, bueno, como ya les dije, era yo profesora de francés en el IFAL y luego lo fui en la Escuela Normal Superior de México. Ahí se formaban maestros para secundaria, pero después tuve la oportunidad por medio de la embajada, gracias a la embajada de Francia, de establecer un convenio con la Universidad de París III en la Sorbona, con lo cual los estudiantes de la especialidad de francés tuvieron la oportunidad de cursar un año entero en París, con lo cual mejoró el nivel de conocimiento del idioma, de la cultura general, etc. Muchos han ocupado o siguen ocupando cargos importantes en universidades y centros de alto nivel. Bueno, estando en la normal, hubo una invitación de parte de otra brillante intérprete que muchos han de conocer, intérprete y a la vez maestra de francés, Rosa María Durán Gili. Ella, jefa de clase en las prepas de la UNAM, creó un grupo, una asociación de maestros de francés. Y algún día al año decidió abrir la asociación a las demás instituciones. Yo acepté en nombre de la Normal Superior. Allí ocupé algunos cargos, pero quiero destacar fundamentalmente la creación de la revista Chemins Actuels. Al principio era un boletín interno, lo abrimos a otras instituciones, de manera que se volvió una revista con el nombre de Chemins Actuels, Caminos Actuales. Esto, yo en varias ocasiones, en varias mesas directivas, tuve la responsabilidad de la revista. Y eso también fue un elemento importante para la creación del glosario. Porque para hacer la revista se necesitaba redactar, revisar, corregir lo que nos entregaban. Había que configurar la página, formar
y también discutir con los impresores. Había que discutir tanto fechas de entrega como precios, etcétera, pero sobre todo había que corregir las galeras. Entonces no era como ahora que uno tiene su texto y lo corrige en la pantalla, sino que había que corregir en las galeras. Y con mucha frecuencia la corrección provocaba otra falta en la misma oración. O sea, era un trabajo muy fino, muy detallado. Éramos varios que felizmente aceptábamos hacer esta revisión, pero para mí fue también un mundo donde descubrí más falsos amigos, de los que luego les voy a hablar. Llegó el momento en que tuve que autojubilarme en la interpretación, porque los años y los achaques no lo perdonan. Y entonces hubiera dispuesto de tiempo, pero mi madre, que también había juntado manuscritos y manuscritos en los cajones, porque ella llegó a estar ciega y no sabía nada de computación, tuvo que esperar a que yo me jubilara para poderla apoyar en la publicación de 2 libros que ella escribió. Mi madre, que en paz descanse, falleció hace 2 años, a los 108 años. En este momento quedé, se puede decir, con tiempo libre, y fue cuando pude dedicarme al glosario del que les voy a hablar ahora. Me permiten un minuto para instalar el PowerPoint. Bueno. Es el glosario de falsos amigos francés-español. Mi nombre muestra muy bien por qué me interesa los encuentros culturales entre México y Francia. Demey es un apellido francés, Serrano, uno mexicano. El glosario es este libro, es un diccionario, pero es un diccionario especializado en algo que aquí se trata del manejo de los falsos amigos. El libro viene, lógicamente, como libro físico y como ebook, lo cual es muy útil en cabina, naturalmente. Pero, ¿qué son los falsos amigos? Anteriormente, en los libros, los manuales que yo utilicé como maestra de francés, nunca vi ninguna referencia a los falsos amigos. Sin embargo, creo que hoy en día ya el concepto está mucho más percibido y comprendido, y hay actividades para evitar caer en los falsos amigos. Anteriormente, los falsos amigos, que es un calco del francés faux amis, en español se llamaban cognados, falsos cognados. Cognados, que viene del latín cum natus, nacidos juntos, lo cual sugiere que la etimología debe de ser común. En este libro que les comentaba de Guido Gómez da Silva, el Diccionario Internacional de Literatura y Gramática, él llama a los cognados en femenino. Habla de las cognadas. En 2 partes se refiere a ellas y siempre las maneja en femenino, cognadas. Sin embargo, lo común es ponerlos en masculino, o sea, falsos cognados, que son los falsos amigos. Entonces, falsos amigos es una expresión acuñada en 1928 por 2 lingüistas franceses, maestros de inglés,
de Kessler y de Rocchini, que acuñaron la expresión los falsos amigos, les faux amis, perdón. Este calco en español fue falsos amigos, y actualmente en el mundo hispano, en España o en Latinoamérica, se usa mucho falsos amigos. ¿Qué son los falsos amigos? Son vocablos idénticos o semejantes, como por ejemplo sol y sol. Sol, el suelo que pisamos, sol, el que nos da la vida. Es idéntico en sonido y en ortografía, pero es totalmente contrario. Es como de la tierra al cielo. Semejantes, creo que es bastante conocido la confusión entre bureau y bureau. El bureau y el bureau son muebles, pero uno es un escritorio y el otro es una mesita de noche. Pueden ser idénticos o semejantes en su forma gráfica y fonética, tener la misma etimología según la terminología española de cognados o no, según la terminología francesa de faux amis, que se interesa fundamentalmente en el significado, que puede ser totalmente o en parte diferente. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el verbo francés se diriger. Es fácil considerar que dirigirse es una traducción transparente, no hay problema. Y es correcta, pero solo en el caso de dirigirse a un lugar. Porque si se dirige uno a una persona, ya no se usa diriger, sino s'adresser a. Entonces, es parcialmente diferente. Y esto, claro, debido a la evolución divergente de las lenguas, que es un proceso histórico debido a la creatividad personal del individuo, a las migraciones, a las guerras, etcétera. Hay muchos motivos para eso. Algunos ejemplos de falsos amigos. El que aparece en este libro, me acuerdo que al principio me decían, ¿pero qué hace en un diccionario un gato y un pastel? Son un buen ejemplo de la diferencia de significado, siendo más o menos idéntico en la pronunciación. Solo los distingue la acentuación, gato y gato. Otro ejemplo, no es lo mismo. Engañó a su mujer, pourtant, sin embargo, ella lo sigue amando. Eso es bastante común. Pero si decimos que engañó a su mujer y lo traduce con por lo tanto, ella lo ama, esto ya es masoquismo. Pero es una traducción indebida, pourtant, por lo tanto, uno es restrictivo, el otro es consecuencia. Es muy importante. Esta palabra se presta a muchas confusiones que pueden ser graves en un litigio, por ejemplo. O en otro caso, los imanes aimants se atraen, pero no son amantes. Se puede jugar mucho con las palabras del glosario. ¿Cuáles son los peligros provocados por los falsos amigos? Confusión, dudas, contradicciones, incomprensión, comprensión equivocada, lo que es más grave. Y esto puede dar lugar a situaciones divertidas como las que tenemos en el glosario. Angustiosas pueden ser conflictos a veces muy graves, con consecuencias nefastas, o certezas erróneas. Me interesan los dos últimos puntos. Conflictos. Me acaban de comentar un caso
No tengo todos los datos, no voy a decir de quién se trata, pero sí insistir en una situación factible de mala traducción. En francés, asisté tiene varias traducciones. Asisté es asistir presenciando, estar presente en. Puede ser también ser testigo de un fenómeno de largo tiempo, asistir a la guerra de Ucrania, por ejemplo. Puede ser ayudar, socorrer, como lo maneja la mort assistée, la muerte asistida, o en un carro, la dirección asistida. Y la traducción posible en inglés, to assist, según mi diccionario, significa ayudar a alguien para hacer algo. En una entrevista, este francés reconoció haber asistido, pero vamos a suponer que realmente lo que él decía era presenciar, estar presente, pero al traducirse al inglés con el sentido de ayudar para hacer algo, resulta que él estaba participando en la violación. Naturalmente, la opinión pública fue tremendamente negativa y tuvo sus consecuencias. Bueno, ese es un ejemplo triste, pero voy a darles otro ejemplo alegre, simpático, pero de certezas erróneas, porque ellas son más graves todavía. Porque si un estudiante universitario, un estudioso de cualquier profesión, acepta como cierta una traducción falsa, equivocada, va a hacer desarrollos filosóficos o comerciales o de cualquier tipo con pies de barro, porque la base de la premisa está equivocada. Puede ser muy grave. Pero les voy a dar un ejemplo que es un chiste, simplemente. Es la historia de dos vendedores de fruta que trabajan en un mercadito de pueblo. Uno de ellos vende guayabas, unas bonitas guayabas, de esas de Calvillo, color rosaditas, muy bonitas. Llega un americano, ve la pirámide de guayabas y le pregunta, "What is this?" El vendedor, lógicamente, no entiende y le dice, "No le entiendo, patroncito." El americano insiste, "How much?" "No le entiendo, patroncito." Se va el americano. Un rato más tarde llega un francés que tampoco conocía las guayabas. Agarra una, la mira y dice, "¿Cómo ça s'appelle?" Y el vendedor le contesta, "No se pelan, se comen con toda y cáscara." El francés, lógicamente, no entendió y le dice, "Je ne comprends pas." Y el vendedor le quita la guayaba y le dice, "Si no compra, no me ayude." Se va el francés decepcionado y el vendedor voltea hacia su vecino y le dice, "Estos tampoco compran, pero por lo menos se les entiende." Como usted ve, está con una certeza errónea. Y felizmente en ese caso es simplemente un chiste. Rápidamente les voy a decir cuál es el contenido del glosario, unos antecedentes lingüísticos sobre los orígenes de las lenguas occidentales, que son las que pueden tener falsos amigos porque todas son primas, nacen de un mismo tronco común, el latín. La definición del fenómeno lingüístico que les presenté al principio, la tipología de los 535 pares de falsos amigos, que no todos son del mismo estilo, algunos son completos, otros son parciales, gráficos, fonéticos, etc. Son 7 tipos diferentes. Hay unas 18 anécdotas auténticas que me fueron contadas por quienes las vivieron
y algunos ejemplos de frañol. La anécdota, vamos a ver una de ellas a continuación. Y el frañol es algo que no es un falso amigo, pero es un primo, es algo cercano. Es la manera como los francohablantes que viven en México por bastante tiempo, influenciado por el idioma dominante que es el español, acaban alineando una lengua sobre la otra. Voy a dar un ejemplo. Una de mis hijas a la edad de 7 años, en un enfrenón en el coche, gritó, agarrez-vous. Es una formulación francesa correcta, con vous en lugar de agárrese. En español, agárrese, en francés, bueno, vous, pero agarrar no existe en francés. O sea, adaptó la palabra española a la lengua francesa y se obtuvo agarrez-vous. Y hay muchos casos así. Me gustaría saber si ustedes conocen algunos casos, algunos estudios sobre el frañol y me gustaría que me lo comunicaran. Y finalmente tenemos los 535 pares de falsos amigos que se presentan de la manera siguiente. En la primera columna está la palabra francesa, en la segunda su traducción correcta, en la tercera el falso amigo y en la cuarta la traducción al español al francés, perdón, del falso amigo. O sea, hay la traducción de francés a español y de español a francés. Por otra parte, una dibujante joven ofreció hacer dibujitos ilustrativos, pero como ella ofreció de buena gana, digamos, la distribución de esos dibujitos es aleatoria. Puede que haya varios en una página, puede que no haya ninguno en otras páginas. Es una cosa aleatoria. Y quería también señalarles que como nada es exhaustivo, se dejó una página en blanco para, si encuentran otros más casos, poderlos añadir allí. Y finalmente señalar una fe de errata. No es que haya tantos errores, pero sí hay muchos añadidos, porque profesores franceses jóvenes, me indicaron que algunas expresiones ya son fuera de moda, ya no se utilizan, aunque sean correctas y están en el diccionario, pero están surgiendo otras expresiones, otras acepciones para esta misma idea. Por lo tanto, hice unos añadidos y algunas aclaraciones donde pudiera haber alguna duda. Esto es el glosario. Vamos a ver un ejemplo de las anécdotas. Rassurer, rasurar. Es el caso de una señora de cierta edad que tuvo un percance en la calle y un agente de tránsito muy amable, los hay, claro, la llevó al lugar seguro, en la banqueta, y le habló a su hijo. Le avisó que la mamá había tenido un accidente y el hijo, un francés que sabía bastante bien el español, le contestó, gracias, señor agente, voy para allá, pero mientras llego, por favor, rasúrela. Lo que él quería decir era tranquilícela, pero el pobre agente recibió un mensaje de que tenía que rasurar a la señora, imagínense. Bueno, son así varias anécdotas simpáticas. Me pregunto algo importante. ¿El glosario puede ser una herramienta útil para la docencia? Si fuera docencia para aprender la lengua, yo le diría sí, pero fundamentalmente como incentivo para la conversación. Las anécdotas
los contrasentidos que se pueden hacer con la mala interpretación de las palabras, dándole equivocado significado, se prestan a crear situaciones simpáticas o conflictivas. Eso también puede ser utilizado en el campo de la interpretación y traducción, pero aparte la veo como útil en el caso de alertar a los estudiantes sobre los peligros provocados por los falsos amigos, que son trampas de lenguaje que pueden conducir a conflictos muy serios, muy graves. Y una vez que están conscientes de esos peligros, motivarlos a consultar un diccionario bilingüe, unilingüe o el glosario. Cuando encuentran contrasentidos, palabras fuera de contexto, afirmaciones absurdas, etc. Y por ética profesional, tienen la obligación de consultar un diccionario, una fuente para evitar la confusión, el error. Esto también destinado a evitar caer en certidumbres erróneas y se puede, partiendo de los pares de vocablos, descubrir posibles situaciones conflictivas. Creo que ya tenemos aquí varias aplicaciones importantes y me imagino que los profesores encontrarán otras aplicaciones. Bueno, digamos que aquí tengo unos ejemplos para conocer mejor los falsos amigos entre francés y español al jugar con los pares de vocablos. Los ejemplos siguientes, que es l'ombre, el ámbar, ne peut pas satisfaire el hambre. Hambre, hambre. Il a voulu se cacher, se quiso esconder, pero lo cacharon. O sea, caché, cachar, dos opuestos muy fáciles de recordar. L'ordinateur est sur le bureau, la computadora está en el escritorio y no sobre el buró, que es una mesita de noche. Entonces, son pequeños ejemplos. Por lo mismo, yo considero que el glosario puede ser útil a los profesores de francés, de español, de traducción y de interpretación, a sus estudiantes, a los traductores e intérpretes que ya dominan el idioma, pero por ejemplo, la primera palabra de la serie de pares de falsos amigos es una palabra que yo no conocía. Se parece es aboucher, se parece a abuchear, pero no tiene nada que ver. Aboucher se refiere a empalmar, a juntar pequeños objetos, artículos, digamos, que se utilizan posiblemente más en la plomería. Es una palabra que yo no conocía. Si me la hubiera topado, no hubiera podido traducirla correctamente. O sea que creo que siempre puede tener un uso, aún para quienes ya conocen bien el idioma. Otro caso, los estudiantes autodidactas y los lectores avanzados. ¿Qué quiero decir con eso? Me refiero a personas que no dominan el idioma, pero les gusta leer. Y les gusta no solamente conocer el mensaje del autor, sino su estilo. Les gusta la sonoridad típica, especial de determinado autor. Entonces les gusta leer en el original y seguramente van a encontrarse con muchísimas palabras que no van a entender o que no sabrán cómo interpretar. Les puede ayudar consultar el glosario. Y creo que sería
prudente que las bibliotecas escolares lo tuvieran como libro de consulta. Esto es lo que quería comentarles. Si he logrado interesarlos, ¿dónde obtener el glosario? He aquí las opciones. La versión digital en Amazon, que no ha aumentado todavía el precio. El libro físico en Amazon también, pero el libro ha sido impreso en Estados Unidos, por lo que el costo de envío es muy alto. Pero tengo también la impresión hecha en México, que puede ser comprada, nada más que tengo 2 distribuidores, pero solamente en el sur de la Ciudad de México, el centro, Colonia del Valle y sur, pero también hay la posibilidad de comunicarse directamente a este teléfono. Y quería comentarles que a todas las personas con credencial del CEMELTI o del ICETI, automáticamente se les hará un 10% de descuento con presentar la credencial en cualquiera de estas 2 distribuidoras o si se comunican conmigo también. Ahora sí es un paquete en grupo de 8 o más libros, se aumenta el descuento a 15%. Esto es lo que quería presentarles. Les agradezco mucho su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta relacionada con la primera o la segunda parte de la plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Sí, tenemos preguntas. Yo quiero empezar con una propia. Yo trabajo, soy traductora y trabajo, pero con el inglés y el español. Y yo me he dado cuenta de que muchas veces por la premura del trabajo, por hacer las cosas rápido, pues caigo en falsos amigos. Yo como traductora tengo la oportunidad de revisar mi traducción, reírme de esos falsos amigos, corregir y ya, ¿no? Pero tú como intérprete, ¿recuerdas alguna situación en la que hayas tú misma caído en una trampa de un falso amigo y que ya después te diste cuenta? Seguramente no tengo ninguno en la mente presente, pero seguramente me ha de haber sucedido. Pero no recuerdo ningún caso así específico que me haya dejado sufriendo toda la noche, ¿no? Recordándolo, pero no dudo que lo haya hecho. Sí, es que como te digo, nosotros como traductores tenemos esa ventaja de que podemos regresar, leer y corregir, pero como intérprete en cabina o en consecutiva, pues se te sale y ya lo Ya perdí. piensas, ya no puedes deshacerlo, ¿no? Y yo también tengo otra pregunta. ¿Tú creciste aprendiendo las 2 lenguas? Es decir, ¿tú de niña hablabas tanto francés como español? No, yo soy un caso contrario. Por situaciones familiares, es que yo nací en México. Mi padre vino a trabajar, era una compañía francesa en México, minera, muy importante para la época, que hizo una labor impresionante y se casó con mi madre mexicana. Y yo tenía apenas 14 meses cuando mi padre decidió irse a Francia para regresar con su familia. Había estado durante 5 años en México. Regresamos a Francia. Hubo ciertos problemas económicos y luego se desató la Segunda Guerra Mundial. El caso es que mi madre tuvo que trabajar y no tenía tiempo ni fuerzas para estarme enseñando el español. Así que en realidad tenía yo una sonoridad con las canciones que me cantaba, lo poco que había yo aprendido, digamos, sentido en mi pequeña infancia, muy pequeña. Y realmente yo
Yo aprendí el español llegando aquí a los 15 años, pero supongo que me fue fácil por los pequeños antecedentes y porque inmediatamente empecé a estudiar en español, no el español. Entré a la escuela secundaria porque primero llegamos a la ciudad de La Paz. Mi madre y yo somos de Baja California, del pueblo este minero franco-mexicano, que yo recomiendo a todo el mundo conocer y visitar porque es algo único en México. Es un pueblo con una fisionomía, una cultura muy específica, donde quedan todavía elementos franceses mezclados con la vida cotidiana. Es algo interesante. Bueno, somos de este pueblo, Santa Rosalía, pero llegando de Francia después de la guerra, estuvimos un tiempo en La Paz y para no perder tiempo y para ver si aprendía yo algo, entré en tercer año de secundaria y pues fui aprendiendo sobre la marcha. Y después seguí ya más grande estudiando otras cosas y todo en francés, perdón, en español. Estudié trabajo social, lo cual me dio una amplitud de vocabulario muy diversos. Eran materias de semestres de materias muy diferentes, filosofía, sociología, medicina, trabajo social en sí, etcétera, etcétera. Entonces mi vocabulario se volvió amplio. Como siempre, yo no practiqué finalmente el trabajo social, pero lo que aprende uno, de alguna manera, le va a servir. Y para mí me sirvió para luego ser traductora e intérprete. Sí, sí, yo, o sea, todo el vocabulario que pudiste aprender en tus estudios de otra licenciatura o de otra área, al final y al cabo te ayudaron a sentar las bases para Lo que sí me después ser. quedó como falla es la pronunciación de la R. No me ha sido fácil. Pero se escucha muy bonito en ti, se escucha muy bonito. Tenemos otras preguntas. Nos pregunta Ismael, buenas noches, Olga. ¿En qué año fueron las Olimpiadas en las que prestó sus servicios? En 68, las conocidas de 68. Perfecto. Nos pregunta Yolanda Cervantes, ¿ha considerado hacer una segunda edición del glosario? Dado a lo que acaba de comentar, que cada vez surgen más falsos amigos nuevos y otros caen en desuso. Me gustaría, sinceramente lo he pensado, pero todavía no me decido todavía a eso. Pero me gustaría ir juntando más información para ir perfeccionando el glosario, lógicamente. Siempre se puede perfeccionar. Claro, tenemos otra pregunta de Fernanda. ¿Recuerdas alguna anécdota de cuando interpretabas sobre alguna situación cultural complicada? Y si sí, ¿cómo la resolviste? Dios mío, ahí es un problema de memoria, problema cultural. Me acuerdo que, bueno, en algún momento organicé un evento en la escuela normal. Era la presentación de las teorías, ¿no? De las aplicaciones del método Freinet. Supongo que han oído hablar de Freinet, un pedagogo francés que reformó la enseñanza, pero sus métodos se quedan fuera de la educación pública, aunque a veces sí participa influye un poco en la educación pública, pero también son una cosa así como Montessori para los niños chiquitos, él para la primaria y ahora también para los estudios superiores,
las licenciaturas. Un representante a nivel de licenciatura vino a dar un curso dentro de la normal superior, lo cual era interesantísimo para todos, porque es pedagogía. Y yo hacía la traducción, pero tenía problemas porque este señor, este profesor, usaba palabras muy crudas para hablar de algunos aspectos y yo me enrojecía no sabía cómo traducirlos. Y me decía, no se preocupe, dígalo como pueda. Y entonces buscaba la palabra más sencilla. Sí, y un poco, yo también surgió ahorita la duda con esto de los choques culturales. Cuando tú viniste a vivir a México a los 15 años, ¿cuál fue el choque cultural más fuerte que recuerdas que de una forma como que te sacudió o que haya sido muy notorio para ti en tu cambio en la forma de vida? Creo que una de las cosas que tal vez más me afectó fue que había vivido una situación de guerra que seguramente influyó, pero el hecho es que los jóvenes, yo tenía 14 años, pero desde los 3 hablábamos de política. Yo llegué a México y bueno, la situación, sobre todo en un pueblo, bueno, pueblo grande, una ciudad como La Paz, pero que no había pasado por una situación así. Solo se interesaban en la canción, en el baile, en los carros, en el deporte, y no me faltaba esa posibilidad de comunicarme en otros campos de actualidad. Y me faltó esto durante varios años, hasta que tuve la oportunidad de conocer más, por ejemplo, cuando estuve en lo del Congreso de Sociología, tuve muchas personas con quienes poder dialogar de cosas que no se podía. Sí, claro, venías de una realidad totalmente diferente a lo que era para aquí un adolescente de 15 años de una ciudad chiquita, ¿no? No estaban como que en ese mismo entorno social, por eso, digamos, las realidades eran tan distintas, me imagino. Totalmente. Entonces, pues uno se adapta, pero no deja de estar el gusanito de que me falta algo. Claro. Tenemos otras preguntas. Bueno, Fernanda nos escribe, gracias por esas anécdotas, Olga. No siempre un intérprete cuenta los momentos difíciles. Y gracias por la deferencia para los alumnos de ICETI. Nos pregunta también, antes del COC y la APTCI, ¿existían otras como agencias importantes de intérpretes en México? Antes de las que tú pertenecías No, y la otra. había solamente CERA del grupo de Italia o del grupo de Olga. Pero tal vez después de los Juegos Olímpicos empezó a haber un poquito más de flexibilidad y empezó a haber intercambios. Y luego poco a poco, se fueron multiplicando las agencias y sabemos que ahora a veces hay una guerra sorda entre algunas agencias, es un problema nuevo, bueno, diferente, pero bueno, cada época tiene lo suyo. Al principio no había realmente más que 2 equipos, pero van a nacer, por ejemplo, el IT, el ITT, Instituto de Traducción, no, IT, ¿verdad? Ahora es el ICIT, el Instituto Y sí, Superior de Intérpretes y Traductores. Entonces, con esta formación ya empieza a diversificarse el ambiente, el entorno. entonces podríamos decir que un parteaguas también fueron las Olimpiadas. Digo, mostrar un evento internacional de ese nivel a México hizo que el sector de la interpretación y la traducción se expandiera. Creo que sí.
Te digo, yo realmente me quedé en los subterráneos, pero bueno, fue una decisión personal, pero sí, fue un momento de quiebre. Perfecto, tenemos otra pregunta de Georgian Weller. Dice, ¿sientes que ahora hay muchos más recursos para la interpretación y traducción francés-español por escrito que hace 20 años o todo es electrónico? Y complemento de esa pregunta es, ¿te sirven mucho estos recursos o dependes más de los tradicionales? A ver, no sé si entiendo bien. Creo que los recursos que se tenían en mis inicios, sobre todo, eran muy limitados. Sin embargo, todo el mundo, sin embargo, pudo hacer el trabajo. Había que preparar los glosarios, había que estudiar con anticipación cuando se podía, había que corretear a los ponentes para que le dieran a uno lista de palabras claves o documentos si se podía. Pero yo creo que lo básico sigue perdurando. La capacidad natural de para la interpretación, el dominio de la lengua, se podría decir, la ética del que trabaja, del traductor, el saber trabajar en cabina, en equipo, quiero decir, ser buen compañero, porque hay equipos donde uno de los intérpretes se sale a fumar, a hacer lo que quiera y abandona al coequipero. En cambio, si la mancuerna está bien unida, se logra mejores resultados. Sin embargo, el hecho de que actualmente haya glosarios digitales facilita el trabajo. Yo ya no gocé mucho de los avances tecnológicos. Por ejemplo, los body pack, que son una maravilla. En mis primeros tiempos había que corretear un poco como un guía de turismo, ¿no? Que está delante del grupo y decir, vengan a escucharme. Y al revés, a veces se quedaba retrasado. En cambio, con los Bonipac todo el mundo escucha. O sea, hay ciertos recursos verdaderamente fundamentales de los que no teníamos. No Perfecto, sé si respondí a la pregunta. sí, básicamente es eso, ¿no? De que antes pues todo era escrito y ahorita ya es electrónico, pero tú ahorita en este trabajo del glosario y demás, digamos qué tanto te basas o te apoyas de material tradicional, escrito, impreso y material electrónico? O sea, ¿ya utilizas más el material electrónico o tú sigues con lo tradicional? Tengo una tendencia al libro, pero tengo una persona que me auxilia joven y que automáticamente se va a la computadora y yo ya me he ido acostumbrando a pensar que en la computadora, en el internet, voy a encontrar la respuesta más fácilmente que compulsando el libro. Algunas veces no encuentro la respuesta y sí tengo que ir al libro. El libro tiene algunos elementos más profundos o más detallados. O sea, puede ser todavía útil, pero me da tristeza pensar que tengo tantos libros que ya no necesito en realidad porque la, el Internet me está dando las respuestas que necesito, no cabe duda. Entonces, es así como la cámara, las cámaras de fotos que antes escogíamos con tanto cuidado y que ahora se quedó en un rinconcito porque el celular lo resuelve todo. Cierto. Otra pregunta es, ¿podría por favor repetirnos el título del glosario una vez más?
Glosario de falsos amigos, francés, español. ¿Lo pones? Perfecto. Ahorita lo ponemos. Sí, de cualquier modo, la grabación de la plática completa va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí se va a poder consultar cuantas veces quieran. Y otra pregunta, Olga, nos dice Liz Gómez, muy interesantes las anécdotas con el frañol. Hay una novela llamada Gendaya de Marcos Eymar que usa este bilingüismo. En este sentido, más que un fenómeno de lengua, ¿podría considerarse una variante el frañol? Una variante. No, para mi gusto no, porque una variante es algo que se queda, que es utilizada por un conjunto de personas. En cambio, el frañol puede que sí sea utilizado, se quede como la palabra, por ejemplo, se compromettre. Eso yo creo que casi todos los francohablantes que viven en México lo utilizan en el sentido del español, no con los significados del francés. Se compromettre en francés es cometer algo medio turbio, que es queda comprometido, se puede decir, en el sentido de que hizo algo que no es correcto. En cambio, en español, comprometerse es aceptar un compromiso, es algo positivo, pero la palabra francesa que sirve para traducir el español de comprometerse a hacer algo sería hacer un rendezvous, faire un rendezvous. Y la palabra rendezvous tiene algo que ver con un poco de erotismo, digamos, ¿no? Y también s'engager, que es otra traducción posible, s'engager, que es comprometerse, pero hace pensar un poquito en política, un compromiso político, etc. Entonces los francohablantes dicen je me suis compromis, que si lo oye un francés de Francia dice qué hizo, en qué quedó mal, en qué cometió una cosa indebida, y no, un mexicano lo acepta. Es un compromiso, o sea, me comprometí para las 4 de la tarde, o me comprometí con la dentista. Entonces allí sí hay cosas que van quedando, se están volviendo colectivos. Pero en sí, esos errores no están destinados a perdurar, que es la diferencia para mí entender. Sí, claro, nos pasa mucho también en el inglés, el uso de estos errores, por así decirlo, ya es común, pero no significa que sea correcto o que vaya a serlo, ¿no? En cambio, una variante es algo que va a continuar, porque es un proceso histórico. Bueno, eso también es un poco un proceso histórico, pero no está hecho para perdurar, o no debería de ser. Claro. Me hablaste de un libro. Ah, sí, Liz Gómez nos menciona una novela llamada Gendaya de Marcos Eymar que usa el frañol. ¿Me lo puedes poner en el chat? Sí. Gracias. Y agradezco a la persona que lo sugirió. Gendaya de Marcos Eymar. Y creo que sí, ya son todas las preguntas, Olga. Muchísimas gracias. Entonces queda ahí el descuento para tanto los miembros del CEMELTI como los estudiantes del ICETI. Ya nos comentaste que los contactos en donde se puede comprar en físico y de cualquier forma para todos los que ya ahorita
leemos en Kindle, en ebooks, ya todo es en Amazon súper fácil, nada más en un clic lo compramos y ya se nos descarga. Y pueden también comunicarse conmigo para cualquier duda, cualquier consejo que necesiten. Perfecto, sí, tu correo electrónico apareció en la presentación. Les digo, esto se va a quedar grabado, se va a subir al canal de YouTube y pueden ahí consultarlo las veces que deseen. Pues muchísimas gracias, Olga. Fue un honor muy divertido escuchar tantas anécdotas, tanta historia. Fue un gran placer poder escucharte. Ojalá se repita después. Para mí fue súper entretenido y estoy segura que para todos los que están ahorita en vivo también. Entonces, pues a nombre del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, te agradezco infinitamente que nos hayas regalado esta hora y media casi de tu tiempo y muchas gracias también por este recurso, que sin duda para todos los que estudiamos la lengua, siempre un glosario, un diccionario, sabemos valorar lo que representa en nuestra colección y Hay estoy seguro que personas que muchos. gustan de tocar el libro, aunque lo digital es muy práctico, pero también hay todavía un poco de gusto por el libro físico. Sí, la verdad sí, siempre agregar un diccionario o un glosario a tu colección siempre da una pequeña paz y es como un pequeño placer para todos los que trabajamos con idiomas. Ujú. Pues muchísimas gracias, Olga, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Esperemos que esta no sea la última vez. Y pues todo mis respetos por tu gran trayectoria y por tu obra y ojalá puedas complementarla y sacar otra edición como lo mencionaron. Siempre va a ser un gusto recibirte en el CEMELTI para que nos platiques más. Muchísimas gracias, Giselle. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes, como les dije. Realmente espero que no se hayan aburrido y que se hayan, bueno, y les haya interesado la plática. Sí, fue muy divertida, Olga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y pues muy buenas tardes. Me despido. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Buenas tardes y gracias por su atención. Hasta luego, Olga. Muchas Hasta gracias. luego.